tener. ¿Por qué creemos que el Señor Jesús es el Mesías? ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? ¿Por qué creemos que Jesús, a través del Señor Jesús, tenemos la salvación? Y esto es bien importante. Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que el gran tema y propósito de la Biblia es la persona de nuestro Señor Jesucristo a favor de este mundo. Dice la Biblia ya en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quien, a su Hijo, al Señor Jesús, para darnos vida eterna. Lo parafraseé nada más. Y tenemos que enseñar, hermanos, este gran tema de que Cristo es el tema central en toda la Biblia, el Cordero perfecto, y el propósito de Dios al darnos su palabra es mostrar al hombre un plan, un medio de redención, ¿sí? Y podemos empezar, ahorita nos metemos, pero podemos empezar ahí en Génesis con Adán y Eva. ¿Qué pasa? Cuando ellos pecan, Dios mismo sacrifica un cordero y les enseña lo que sería la ofrenda que tenían que entregar por remisión de sus pecados. Esa era la representación del Señor Jesús. Ahora, hermano Abraham, mi hermano Armando, si me pueden ayudar, y también pastor, venga por favor, los tres. Les voy a explicar un poquito nada más para que medio entiendan ahí cómo está esto. Y pásenle aquí, póngase uno acá, otro allá y otro acá. Bien lejos, ¿verdad? Mejor dos acá porque es el pasado, ¿verdad? Ok, bien, para que me entiendan, es como una introducción, hermanos. Vamos a pensar que el hermano Abraham es el Mesías, es el Señor Jesús. Es un ejemplo, hermanos, no me vayan a crucificar, solamente para que entendamos como la línea temporal, por así decirlo. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos al hermano Abraham que representa al Cordero Perfecto, que sabemos que es el Señor Jesús, ¿sí? Porque Él murió por nosotros para salvarnos. Ahora, vamos a ver aquí al hermano Armando, que él es de los antepasados, de allá, no sé, puede ser Job, puede ser Abraham, puede ser Abel, cualquiera personaje de la Biblia, Jacob, etcétera, etcétera, José, de la Biblia antes de que viniera el Cordero Perfecto. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ahora, ¿esto cómo es, hermanos? Ellos se salvaban no porque sacrificaran un cordero, no porque un cordero sin mancha, no era eso, sino era porque ellos tenían fe en la palabra de Dios, en lo que Dios decía, pero porque estaban esperando en un futuro, o sea, allá adelante, si quiere póngase en medio, hermanos, para que se vea un poquito más lejos, ahí en un futuro, estaban esperando a un Mesías, a un Salvador, al Cordero perfecto sin mancha, como dice allá en Isaías, ¿no? Que tenemos al perfecto Cordero que fue presentado delante de Dios. Cuando ellos estaban creyendo, todavía no sucedía. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Todavía en su línea temporal pues no pasaba, pero ellos vivían creyendo en algún Mesías que iba a venir, creyendo en esa esperanza, en la palabra de Dios. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces estaban esperando al Mesías. Ahora, cuando los discípulos, supongamos que yo era el discípulo, no vayan a decir que soy Judas, ¿verdad? Pero supongamos que yo soy un discípulo, no sé, Pedro, yo estoy aquí en esta línea temporal y yo pude ver, o ellos en ese momento, todos los apóstoles tenían ese privilegio de saber que Él era el Mesías. ¿Sí me están siguiendo? Que el Señor Jesús era el Mesías. ¿Sí me están siguiendo? Cuando le pregunta al Señor Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy? Y yo luego que dice, ¿quién dices tú que soy yo? Y ya le dijo, ¿quién le dijo que era? Que el Hijo de Dios, y no, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Entonces ahí ellos ya se dieron cuenta que era el Mesías. Ya no estaban, bueno, antes de que lo conocieran, estaban esperando a uno que tal vez ni sabían que iba a venir luego. Tal vez Pedro estaba esperando un Mesías y sabía del Mesías, pero no sabía que ya estaba tal vez ahí, hasta que lo llamó, caminó con él y lo conoció. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, para ellos es su Mesías futuro, pero para estos era tal vez su Mesías presente. Pero, hermanos, para nosotros, que somos todos aquí representados, y todos después de que el Señor Jesús murió, es el Mesías que ya vino. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, ahora, ellos creían en un Mesías en un futuro,
nosotros creemos en un Mesías que ya vino, y todo eso, hermanos, lo podemos ver en las Escrituras. A través de la Biblia siempre se ha representado al Señor Jesús. Ya pueden sentarse, hermanos, gracias. No sé si quedó claro, hermanos. Ahora, en toda la Biblia el Señor Jesús aparece una imagen, una representación. Ahora, no una imagen pintada, ¿verdad? Que con el cabello largo, no, sino una representación de lo que iba a ser, ¿sí? Entonces, tenemos por ejemplo, un ejemplo, digo, antes de entrar exactamente a eso, para que me entiendan, tenemos, por ejemplo, a Noé. Cuando construye el arca es una representación, el arca de Noé, de la salvación del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está ahora en el Señor Jesús. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Tenemos a Melquisedec en Génesis, tenemos a José, que también es una representación, una imagen de lo que es el Señor Jesús. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Ok. Y luego, hermanos, tenemos que nuestro propósito de estudiar esta lección no tiene la intención de contestar preguntas de que si Dios es Dios, que si Jesús es Dios. No estamos en esa lección. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, ¿verdad? Ni demostrar la existencia de Dios, sino ahorita la intención de esta escuela dominical es mostrar al Señor Jesús a través de toda la Biblia. Y lo que pueden ver ahí, hermanos, en el primer punto es Jesucristo, es el gran tema central de la Biblia, ¿sí? El Jesucristo es el gran tema central de la Biblia, si lo quiere poner ahí. Y luego, hermanos, vamos a ir a Cristo como creador. O sea, Cristo es Dios, ¿sí? Cristo es Dios, no es menos, no es más que Dios. Cristo es Dios. Dice ahí en Colosenses 1:16 y 17, el versículo que leímos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién, hermanos? De Él. ¿Y qué dice allá en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí podemos ver claramente que Jesús es Dios. Si todo fue creado por medio de Él, quiere decir que en Génesis Él estaba presente creando este mundo, ¿sí? Creando el universo. Luego dice, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, bueno, y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces tenemos a Cristo como creador, tenemos a Cristo, al Señor Jesús como Dios. Luego dice allá en Juan 1:1, vayan a ir, hermanos, a Juan 1:1. Voy a irme rápido, hermanos, porque creo que son muchos versículos. Juan 1:1 dice, del 1 al 5 dice: en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo, hermanos? El verbo dice cuando Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el verbo, ¿verdad? Entonces Jesús es el verbo. Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí, Jesús es Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Volvemos a confirmar algo muy importante. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces tenemos a Cristo, al Señor Jesús como creador, tenemos a Jesús como Dios, y luego tenemos a Cristo como gobernante del mundo. Dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Dice ahí en Romanos, ahí están las citas, hermanos. Si quiere adelantarse, adelántese. Vamos a ir a Romanos 14:11. Dice ahí: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermanos, aquí no hay cosa de que, por eso es que Dios no necesita mostrar que Él es Dios. Por ejemplo, yo he escuchado a gente que dice: si Dios existe, que me caiga un rayo. O sea, imagínense Dios ponerse a la altura de un necio. Entonces estaría ahí peleando con él mira, ahí si te cayó un rayo, ¿verdad? No, hermanos, un ejemplo que yo pongo es como si, no sé, supongamos que el hermano Armando es multimillonario, y que yo le diga: Armando, si de verdad eres multimillonario, transfiéreme
50 millones de dólares. O no sé, tenemos a Bill Gates o a, no sé, ¿cómo se llama? A Mark Zuckerberg o a otro millonario. ¿Creen que lo van a hacer? O sea, que me tengan que demostrar a mí que es millonario. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? No lo van a hacer, ¿verdad? Pues sería, ¿crees que estoy tonto para transferirte dinero? O sea, para simplemente demostrarte que soy millonario. Miren, hermanos, así es con Dios. Dios no tiene que demostrarle a nadie que es Dios. Nosotros somos los que tendríamos que creer que hay un Dios por todo lo que existe, ¿sí? Y dice aquí, hermanos, que toda rodilla se va a doblar delante de Él, delante de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Toda rodilla, no importa, va a llegar un momento en que quieran o no, pueden, y lo mejor, hermanos, es que nos arrodillemos ahorita en ese tiempo delante de Él, pidiéndole perdón, confesando nuestros pecados, que cuando ya sea muy tarde y no hayamos pedido ni reconocido que es el único Salvador y el único camino al cielo, y que en el infierno tengamos que doblar nuestra rodilla y reconocer que realmente es Dios. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, toda rodilla, hermanos, se va a doblar delante de Él. Dice Romanos 14:11, ya lo leímos, y dice que ante mí se doblará toda rodilla. Luego dice, hermanos, ahí en Isaías 45:23, vamos ahí, Isaías 45:23, dice... Vamos a leer 22, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Miren, hermanos, el problema que tenían los judíos de antes es que el Señor Jesús mismo en su tiempo, él usaba la palabra de Dios, la Biblia, la usaba, hermanos, para referirse a Él mismo, ¿sí? Él usaba Isaías y decía: se van a doblar ante mí. Y los fariseos, ahí los saduceos, dice que hasta, no puedo rechinar los dientes, hermanos, pero rechinaban los dientes, ¿verdad? Se enojaban y porque Él les decía abiertamente que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Pero, hermanos, estaban tan cegados en solamente, se podría decir, en una religión, que no pudieron ver realmente que Él era el Cristo. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, en algún momento, hermanos, todos van a doblar su rodilla delante de Dios y van a confesar que Él es Dios. Dice ahí en Filipenses 2:9, espero que nos dé tiempo terminar, hermanos. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, hermanos, no hay nadie nos puede salvar. Una religión nos salva, la iglesia cristiana bautista no nos salva, un hermano, yo no puedo salvar a nadie. Dice la Biblia que un ciego, si guía a otro ciego, los dos van a dar al pozo, ¿verdad? Yo soy pecador, yo no puedo salvar a nadie. Un hombre no puede salvar a nadie, ni emitir remisión de pecados. Ni yo mismo me puedo perdonar mis pecados, hermanos. ¿Qué le voy a estar perdonando el pecado al hermano Abraham, al hermano Víctor? ¿Por qué? Porque soy un hombre está limitado. Solamente es Dios. Dice que solamente hay un solo nombre, y dice aquí, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es la única forma, el único camino por el cual podemos ir al cielo. Luego dice, hermanos, toda la lengua, el número 2, el punto número 2 del inciso B, dice: toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Dice ahí el versículo 11, ya estamos ahí, dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Va a llegar un momento, hermanos, que los testigos de Jehová, que los que no creen en Jesús, van a tener que doblar su rodilla delante de Dios y decir: Cristo es el Señor, ¿sí? Hermanos, va a ser muy tarde tal vez, pero, hermanos, va a llegar un momento en que todos van a tener que confesar que Jesús es Dios. Luego, hermanos, dice ahí el número 3 del inciso B, dice: su soberanía será exhibida. Vamos a ir a Salmos 110:1. Salmos 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Va a llegar un momento, hermanos, en que su poder, su grandeza del Señor Jesús va a ser exhibida, va a ser algo notorio. No va a haber
razón para decir, ay no, ¿quién es este personaje? No, su poder, su grandeza, hermanos, va a ser exhibida, su soberanía, hermanos. Vamos a ir ahí a Marcos 12:36. Le digo, si quiere adelantarse, hermanos, puede adelantarse. Marcos 12:36. Dice ahí: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí está el Señor Jesús explicando, les pregunta, ¿cómo es que David le dijo el Señor a mi Señor? ¿Sí me están diciendo? O sea, como que se quedaron ahí patinando, cuatrapeando, pero dijo mi Señor, se está refiriendo a Dios y luego está refiriéndose al Señor Jesús. Por eso dice, dijo el Señor a mi Señor, y luego que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Jesús es Dios. ¿Saben qué, hermanos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir leyendo versículos para apurarnos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Alguien que lea, hermanos, Apocalipsis 19, 15 y 16, y lea bien fuerte. Sí, hermana, adelante. Amén. Y podemos ver una vez más, hermano, que tenemos aquí la soberanía de nuestro Señor Jesús. Estamos en Apocalipsis 19, 15, yo fui el que me perdí, y 16. Ok, entonces, hermanos, tenemos que va a decir, hermanos, está hablando de cuando venga y regrese el Señor Jesús en su caballo blanco, va a decir Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Jesús no es menos, el Señor Jesús no es menos que Dios, va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir al siguiente punto, hermanos, al inciso C. Cristo es la verdad, Cristo como la verdad. Dice ahí en Apocalipsis 19:11, dice, ¿alguien lo tiene, hermanos? Allá, hermana Evelia, fuerte, hermana Evelia. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ok, dice ahí verdadero, ¿verdad? Él es la verdad. ¿Qué dice ahí en Juan 14:6? Yo creo que varios no lo sabemos. Dice, sí, hermana, dígalo, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más, hermanos, tenemos al Mesías, a Dios, al Señor Jesús. Tenemos que es el único camino. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué digo yo? Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie va al cielo ni por una religión, lo vuelvo a decir, ni por una iglesia, ni por una persona. Nadie puede entrar al cielo si no es por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es la verdad, ¿verdad? Tenemos también, hermanos, a Cristo como soberano y cabeza de la iglesia. Si alguien puede leer Lucas 1:31 y 33. ¿Quién, hermanos, levante la mano? Lucas 1:31 al 33. Alguien de este lado, hermana Gisé. Llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hasta el 33, hasta el Y 33. reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, ¿qué significa, hermanos, la palabra soberano? ¿Sí? Que la soberano como corte de la nación, ¿cómo va aquí de México? Es un país soberano que ningún otro reino, ningún otro país tiene injerencia o poder o potestad sobre ese reino. Entonces, hermanos, cuando estamos diciendo que Cristo como soberano, su reino, hermanos, es soberano. Él no tiene a alguien por encima de él. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, Él es soberano. Y luego vamos a ver que también es cabeza de la iglesia. Dice allá en Efesios 1:22. ¿Alguien ya tiene Efesios 1:22, hermanos? Efesios 1:22, allá en la parte de atrás, la hermana Lady. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, aquí estamos viendo que el Señor Jesús
es también cabeza de la iglesia. Y luego el siguiente versículo tenemos Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. ¿Alguien, hermanos? Aquí la hermana Eva. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ok, la piedra que desecharon los edificadores viene a ser la cabeza del ángulo. Y eso lo reafirma Pedro cuando está ya ante el concilio, que les dice es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y ahí dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de nosotros, ¿verdad? De nosotros como iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero el que nos guía, la cabeza, es el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué decimos esto del cuerpo de Cristo? No es que somos la iglesia, es el cuerpo de Cristo, porque nosotros, hermanos, somos un cuerpo, ¿sí? Tenemos una función dentro de la iglesia, como iglesia, ¿sí? Este edificio no es la iglesia es todos los hermanos, aquellos que han confiado y creído en el Salvador, que es el Señor Jesús. Y la cabeza es porque tiene un significado. Él es una cabeza. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la cabeza, hermanos? Pensamos, ¿verdad? Pensamos, nos dirigimos, discernimos, hacemos todo con nuestra cabeza, o sea, con nuestra mente, por así decirlo. Entonces, la iglesia, la cabeza realmente tendría que ser Cristo realmente, pero muchas veces nos ponemos nosotros como cabeza y es donde tomamos malas decisiones. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, el Señor Jesús debe de ser nuestro único guía a través de su palabra, ¿sí? Entonces, Él es la cabeza de la iglesia. Luego dice ahí en Efesios 5:23, ¿alguien ya lo tiene? Aquí el hermano, aquí en la parte de enfrente. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ok, aquí está reafirmando algo bien importante, hermanos, que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús y nosotros somos el cuerpo, dice ahí. Dice, y no solamente eso, hermanos, que ¿quién es nuestro Salvador? Dice que es el Señor Jesús. Dice la Biblia, y eso lo digo para la gente que no sabe o todavía no pone su fe en Jesús. Dice la Biblia ya en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de que nosotros le pidamos salvación, somos hijos de ¿quién? Del diablo. El Señor Jesús mismo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, hermanos, antes de que usted ponga su fe en Cristo, usted era hijo del diablo. Una vez que usted dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad, sí, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesús es nuestro Salvador, porque nosotros pusimos fe en Él y confiamos en la palabra de Dios. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Todo va bien hasta acá? Entonces vamos a seguir, hermanos. Luego dice ahí, el inciso E, dice Cristo como juez supremo de todos los hombres, aunque ya vimos en Apocalipsis que Él va a juzgar, pero vamos a ir a Isaías 9, 6 y 7. ¿Alguien ya tiene Isaías 9? Aquí de este lado, del lado izquierdo, ya la hermana Teresa Alfonso. Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Ahora, hermanos, hay una cosa bien importante cuando ganamos almas. No sé si a ustedes les ha pasado, luego salen personas y dicen, es que Dios es amor y Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, Dios es amor, sí es cierto, pero Dios es un juez, y Dios es un juez justo. El Señor Jesús es un juez justo, que a través de su justicia Él no puede permitir que el pecado entre al cielo. Entonces, es cierto, Dios es amor, y porque Dios es amor, mandó a su único hijo a morir en la cruz. Pero también Dios es un Dios justo y es un juez supremo, que lo estamos viendo aquí. Dice, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, ¿sí? Como juez Él va a imponer la paz, y es el único que puede traer paz.
Dice la Biblia que se va a levantar el anticristo y va a decir paz, paz, pero no va a ser paz, hermanos, van a ser los últimos tiempos. Nadie puede traer paz ni a este mundo, ni a su vida, me refiero a su vida personal, sino solamente el Señor Jesús. Es el único que nos puede dar paz. Estamos pasando por problemas, Dios es el que nos da paz a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? No se duerman. Luego Juan 5:26 al 29. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Si se pueden poner de pie, hermanos, para que los vean, porque luego lo hacen así y no se ve que levantaron la mano. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, aquí estamos viendo, hermanos, que dice en el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Estamos viendo a Cristo como juez supremo de todos los hombres, hermanos. Va a llegar un momento en que Dios, el Señor Jesús, va a juzgar qué hicieron con lo que Él hizo, en la cruz. ¿Le aceptaste? ¿Le confiaste en Él? Ok, dice ahí en la última parte, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, o sea, la vida eterna allá en el cielo, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿En dónde? En el infierno, ¿verdad? Abajo, en el infierno. Entonces, hermanos, el Señor Jesús es un juez justo, ¿sí? Un juez supremo. Vamos a continuar, hermanos, Salmo 72, 8 al 11. Salmo 72, si se pueden poner de pie quien lo tenga, hermanos, para que los vean. Ahí está el hermano. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Sabá ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Amén. Ya lo vimos, gracias, hermano. Ya lo vimos, hermanos, que el Señor Jesús se van a doblar delante de él. Aquí esto se podría decir que es una profecía porque se profetizó antes de que viniera el Señor Jesús, y todavía falta, hermanos, que las naciones se doblen delante de él, se arrodillen delante de nuestro Señor Jesús. Vamos al punto número 2, hermanos. Punto número 2. Jesucristo es el verbo encarnado, hermanos. Verbo encarnado, Jesucristo, el verbo encarnado. Dice el inciso A, dice: el Señor Jesús es la personificación física de lo que es propiamente Dios, y eso lo vimos en Juan 1:1. Si quieren vamos a regresar a Juan 1:1, hermanos. Vamos a leer, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces volvemos a reafirmarnos que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el verbo encarnado. Y luego el inciso B dice: es el propósito fundamental de Dios al revelarse al hombre. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Quién lo tiene, hermanos? Hebreos 1. Aquí en la parte de enfrente, el hermano. Siga con el versículo 4, hermanos, para que ya terminar ese pedacito. Hecho. Amén. Y hermanos, esto es de bendición, hermanos, porque el Señor Jesús es la representación misma de Dios, ¿sí? El Señor Jesús es la revelación de Dios a nosotros los hombres a través de Él. Ahora, hermanos, en esto creo que luego cuando representan al Señor Jesús, dice, no podemos tener yo creo que por eso no vino en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque hubiera aparecido en Facebook, en todas las redes sociales, su imagen,
y en lugar de adorar a Dios, realmente iban a adorar una imagen, ¿sí? Que aún así, hermanos, sucede en este mundo, pero lo importante, hermanos, no es adorar a una imagen, no es adorar a una cruz, gracias a Dios porque murió en la cruz, pero el motivo o la razón que estoy diciendo esto, hermanos, es porque estamos exaltando un objeto antes que a Dios. No sé si me están siguiendo, ¿sí? Por ejemplo, por eso es que nosotros no acostumbramos poner cruces en la iglesia. Creemos en la salvación del Señor Jesús, lo que hizo en esa cruz, que derramó su sangre, sí es cierto, pero muchas veces luego perdemos el enfoque, ¿sí? Nos arrodillamos ante una cruz, pero no nos arrodillamos o no veneramos al Dios mismo que fue colgado en esa cruz. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, es por eso que nosotros no creemos en las imágenes, ¿sí? Ahora, el Señor Jesús es una imagen viviente de Dios. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Ahora, hermanos, se me fue lo que les iba a decir. Ok, lo de la cruz. Ahora, ¿por qué tampoco creemos en esa cruz? Digo, es un paréntesis. Porque, hermanos, si nosotros ponemos a un crucifijo con un personaje ahí crucificado, estamos creyendo que Jesús sigue ahí colgado, cuando no, hermanos, Jesús ya resucitó, y por eso es que ya no creemos nosotros en eso. O sea, gracias a Dios porque murió en la cruz, gracias a Dios por lo que Dios hizo en esa cruz, que derramó su sangre, pero nosotros creemos que Él resucitó, y tampoco creemos en la tumba, hermanos. Cuando uno va, Dios me ha dado la oportunidad, hermanos, de estar en la tumba vacía en Israel, pero no es ir y adorar esa tumba, no es ir a postrarse en esa tumba, porque lo más importante, hermanos, es cuando uno entra y ahí dice el versículo, Él no está aquí, pues ha resucitado, ¿sí? Y eso es lo que creemos nosotros. Por eso les decía, nosotros los antepasados, Abraham, Jacob, Adán, etcétera, etcétera, creían en un Mesías que iba a venir, pero nosotros, hermanos, creemos en un Mesías, en un Cristo, en Dios que ya vino, que se hizo hombre, y nosotros creemos en lo que Él hizo, y creemos que no solamente murió, sino que resucitó. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos a ir al punto número 3, hermanos. Dice, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo el Salvador del mundo. Jesucristo el Salvador del mundo. Dice Juan 3:16. Yo creo que todos nos lo sabemos. Vamos a decirlo a una voz, hermanos, si se lo sabe. Vamos a decirlo a una voz. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para darnos vida eterna, ¿sí? Dice aquí, hermanos, el inciso A, Él es la simiente prometida, quien conquistará a Satanás. Allá, ¿se acuerdan cuando Dios le dice a Adán y a Eva y a Satanás? Dice, vamos a ir ahí a Génesis. ¿Quién tiene Génesis 3:15, hermanos? Aquí la hermana Eva, Génesis 3:15. La simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, mire, ahí está en el versículo 14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, aquí el Señor Jesús es la simiente prometida de quien conquistaría a la muerte, a Satanás. Ahora, ¿se acuerdan cuando Pedro se le atraviesa a Señor Jesús? Yo creo que le dijo así como que, no, Señor Jesús, no vayas a morir en la cruz, así como, no mueras, ¿sí me explico? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No le dijo, quítate, Pedro. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, quítate, Satanás, ¿sí? Porque el diablo sabía que si el Señor Jesús vencía a la muerte, toda la humanidad iba a tener a un Salvador, a un Redentor. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Ahora, hermanos, aquí hay mucha profecía, pudiéramos adentrarnos en cada tema, en cada versículo, por eso les dije en tema general, porque pudiéramos meternos, profundizar un poquito más, pero queremos, o bueno, más que nada, quiero, hermanos, que tengamos todo este concepto del Señor Jesús a través de la Biblia. Apenas estamos llegando, hermanos, esta es toda la introducción. Y luego el inciso B, hermanos, del punto número 3 dice, el siervo de Jehová
es el siervo de Jehová, hermanos, que echará sobre sí los pecados del mundo. Dice ahí en Isaías 53, 4 al 6. Vamos a ir ahí, hermanos, Isaías 53. Este lo voy a leer yo, hermanos, Isaías 53. Y lo voy a leer yo porque me gusta, hermanos. 53, 4 al 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aquí está el profeta Isaías profetizando del Mesías. Una vez más, está allá en el pasado y está hablando del futuro. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Hasta qué versículo les dije? Hasta el versículo 6. Bueno, hasta el 6 y ya me pasé. Pero hermanos, aquí estamos viendo, hermanos, que se está profetizando del Señor Jesús, y cuando Él muere es lo que sucede, ¿sí? Él llevó en esa cruz nuestros pecados, Él llevó en esa cruz nuestras rebeliones, nuestras ofensas, y Él pagó en esa cruz nuestra condena. La condena que nosotros teníamos que pagar, Él la sufrió en esa cruz. Por eso es que creemos en la salvación solamente y por medio de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Luego dice Juan 1:29. Juan 1:29, ¿quién lo tiene, hermanos? Juan 1:29. Juan, allá el hermano Edgar, Juan 1:29. A él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, aquí podemos ver que Juan le conocía, y Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Él es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede quitar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz. Otra vez regreso, hermanos, en la cruz no murió una religión, en la cruz no murió una iglesia, en la cruz no murió la iglesia cristiana bautista, no murió alguien más, murió el Señor Jesús, ¿sí? Y por eso aquí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que puede perdonar nuestros pecados? El Señor Jesús y Dios, ¿sí? Que es Dios. Entonces, hermanos, no hay más, hermanos. Él es el siervo de Jehová que echará sobre sí los pecados del mundo. Él cargó en esa cruz el pecado de usted, mío, y de todas aquellas personas que murieron creyendo en Él en un futuro, y de nosotros creyendo en un pasado. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ok, vamos a continuar, hermanos. Él es el sumo sacerdote de nuestra redención. Dice ahí Hebreos 7:25. ¿Quién tiene Hebreos 7:25? Aquí la hermana Jenny, Hebreos 7:25 al 27. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más humilde que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ok, gracias. Ahora miremos, aquí hay algo bien interesante. Yo creo que no vamos a terminar la lección, pero miren, ya vimos, hermanos, que el Señor Jesús es el Cordero perfecto, pero también es el sumo sacerdote perfecto. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice aquí y como dice allá en las leyes que tenían los judíos, ¿qué sucedía, hermanos? Cada año entraba un sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿sí? Ahora, hermanos, ese sacerdote que entraba con un cordero sin mancha, bueno, sin mancha, o sea, que fuera perfecto, que no tuviera la pata rota, que no estuviera enfermedad, etcétera, etcétera, para perdón de pecados. Pero otra vez les recuerdo, hermanos, los que creían en eso, hermanos, no era que creían que el corderito los iba a salvar, no, creían que eso representaba una vez más al Mesías, al Cordero perfecto que iba a venir. ¿Sí me están siguiendo? Cuando el Señor Jesús muere, Él es el sumo sacerdote de nuestra redención, hermanos. ¿Por qué? Porque Él no solamente hace, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cómo podríamos llamarle? ¿Cómo se llama esto? Lo que hacían, el proceso
de presentar el sacrificio, el programa, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Mande? El procedimiento, exacto. El sumo sacerdote terrenal, una persona de los hijos de Leví, pecador, presentaba, hermanos, presentaba un pecador como yo, presentaba un cordero, y el pueblo de Israel creía que en un Mesías, que eso era la representación del cordero perfecto. ¿Sí, hermanos? Exacto, una tipificación, una representación. Ahora, cuando el Señor Jesús lo hace, no solamente Él es el sumo sacerdote perfecto, sin mancha, sino ahora Él es el cordero que se está presentando delante de Dios como cordero puro y santo. Y es ahí donde está nuestra salvación. ¿Sí me están siguiendo? Eso es lo que nos da la salvación. ¿Por qué? Porque un sumo sacerdote perfecto se presentó a sí mismo como un cordero perfecto, inmolado delante de Dios, y Él es el que cubre nuestros pecados con esa sangre ahora sí limpia y preciosa, que es la sangre de Cristo, ¿sí? Que es lo que perdona realmente y lava nuestros pecados. ¿Sí, hermanos? Ahora, hermanos, para que no se me vayan sin terminar vamos a ir el último y les leo unos pocos de lo que es esto de Jesucristo a través de la Biblia. Dice, Él es, el inciso ahí, hermanos, Él es perfecto, hermanos, ahí va, Él es perfecto, Él es completo, Él es santo y único Salvador, ¿sí? Él es perfecto, Él es completo, Él es santo y único Salvador. Dice ahí Hechos 4:12, lo voy a leer yo, hermanos, para cerrar con estos versículos. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma de que nosotros podamos ser salvos, sino por medio a través del sumo sacerdote perfecto, del cordero perfecto que se presentó a sí mismo delante de Dios. Ahora, vamos a dejarle ahí en esos puntos. No sé si el pastor me permita terminar esto, pero la parte de atrás, hermanos, la parte de atrás trae los libros de la Biblia. Y ahí está en el inciso 5, en el punto 5, nada más le voy a leer algunos cuantos. Podemos ver a Jesucristo en cada libro de la Biblia, a Jesús a través de la Biblia. En Génesis, hermanos, se representa como Cristo, el creador y la simiente de mujer. Eso está en Génesis 1:1 y 3:15, que ya lo leímos. En Éxodo, hermanos, se representa como el Cordero de Dios, inmolado a favor de los pecadores. Una vez más, en Éxodo estaban las leyes de lo que tenían que hacer para perdón de pecados, pero no era lo que hacían, sino era lo que esperaban, ¿sí? La confianza que creían en un Cordero de Dios perfecto allá adelante. Luego Levítico, hermanos, es nuestro sumo sacerdote, lo que les estaba diciendo. Números, la estrella de Jacob. Deuteronomio, el profeta semejante a Moisés. Josué, el príncipe del ejército de Jehová. Jueces, el mensajero de Jehová. Ruth, el pariente cercano. Primera y segunda de Samuel, el rey menospreciado y rechazado. Tengo las citas aquí, hermanos, pero ahorita nada más les estoy dando un resumen para que todo lo que dijimos al principio lo pongamos en contexto. Primera y segunda de Reyes con Crónicas es el Señor del cielo y de la tierra. Toda la historia ahí representada, hermanos. Esdra. Ahora, hermanos, le invito a que lea su Biblia para que cuando vea todo eso va a decir, wow, aquí está representado en José el Señor Jesús. Cuando en Ruth, el pariente cercano, la redención. Entonces, hermanos, tenemos a Esdras, el cumplidor y el predicador de la ley. Nehemías, el intercesor, constructor. En Esther, nuestro Mardoqueo y libertador. En Job, el redentor resucitado y esperado. En Salmos, pues tenemos el hombre bienaventurado, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el crucificado, el buen pastor. Allá en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? El rey triunfante, el rey gobernante, el director de alabanzas. En Proverbios, hermanos, es la sabiduría personificada. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y luego habla de la sabiduría, y la sabiduría, cuando se habla de la sabiduría, es la representación de nuestro Señor Jesús. ¿Sí, hermanos? En Eclesiastés, el sabio olvidado. En Cantares, el amado de mi alma. En Cantares, hermanos, podemos ver que es el esposo, y la esposa somos nosotros, ¿sí? la iglesia de Cristo. Ahora lea su Biblia, hermanos, si se queda así como que caray, ¿cómo está todo esto? Le invito a que lea su Biblia. En Isaías, el sufrido siervo y sustituto. Jeremías, el renuevo justo de David. Lamentaciones, el varón de dolores. Ezequiel, el hombre glorificado en el trono. Daniel, la piedra que hincha toda la tierra. Oseas, el hijo mayor de David. Joel, el Señor de la bondad. Amós, el que rescata a Israel. Abdías, el rey y salvador de Monte Sión.
en Jonás el Salvador, sepultado y resucitado. Ahí está, ¿sí se acuerdan cuando dice el Señor Jesús? Así como Jonás, que estuvo 3 días en la panza del pez, no, en el vientre del pez, así será que el Hijo del Hombre vaya y esté en el sepulcro y luego resucite. Hasta ahí lo voy a dejar, hermanos. Tengo toda aquí la lista, espero que podamos terminarlo. Si no, de todas maneras, usted puede, pues puede continuar, puede rellenar lo que falta. Y lo invito, hermanos, a que cada vez que lea su Biblia vea al Señor Jesús representado, tipificado. La imagen del Señor Jesús está a través de toda la Biblia. Por eso creemos que Él es el único Salvador, es el único medio por el cual podemos ir al cielo. Ahí vamos a dejarle, hermanos, porque ya es algo tarde. Vamos a orar, hermanos, y que Dios bendiga también el servicio de esta mañana. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por la escuela dominical. Te rogamos, Padre,